Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Amigos de La Plática, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo especial desde Houston, Texas. Es un gusto saludarlos y al mismo tiempo desear que todos se encuentren bien en donde quiera que usted se encuentre. Nosotros estamos saludándolo desde Houston y queremos arrancar con ciertas noticias importantes del quehacer salvadoreño. Hay mucha información que decir, hay muchos informes que pasar, diría yo, porque hay un resumen de la semana que tenemos que manejar este día y le vamos a dar paso a que nos retroalimente Eduardo Beltrán. ¿Cómo ha estado El Salvador este día? ¿Cómo ha estado esta semana? Cuénteme. No tiene micrófono. ¿Y ahora? Ahí le di. ¿Me oye? Espérame un segundo. Para que lo active allí. Ok, listo. ¿Cómo Bueno, está la semana? ¿Qué informes nos tiene de la semana? Cuénteme. bueno, que la semana nos ha dejado unos temas bien interesantes, que el presidente ha tenido 2 derrotas políticas y eso pues no se esperaba que básicamente que el presidente terminara perdiendo, aunque nosotros lo habíamos dicho ya en la plática que esos 2 casos los iba a terminar perdiendo el presidente, porque al final de cuentas estos decretos los terminó perdiendo porque eran inconstitucionales. Entonces, que en el primer lugar, que el presidente perdió, es así, la Sala de lo Constitucional le ordenó al presidente sancionar y publicar la ley del seguro de vida a personal de salud, mientras que los diputados superaron el veto presidencial al decreto 661. Son de las cosas que estaban, si ustedes se recuerdan, que lo tocamos aquí en la plática, que nos dijimos que nos íbamos a quitar el nombre, que estos decretos los iban a declarar, y que yo le dije que me la jugaba. Y en efecto, uno no tiene que ser un abogado de la República para saber que cuando las cosas no se manejan bien. Por eso es importante cuando nosotros leemos, tenemos que saber interpretar las 2 derrotas que ha tenido el presidente de la República, que la sufrió ayer, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara como constitucional el decreto ejecutivo 620. Este decreto contenía las disposiciones que obligan al gobierno a dotar de un seguro de vida, así como al equipo de personal adecuado a los médicos y enfermeras que atienden las emergencias por la pandemia del COVID-19. Entonces, yo quisiera en este momento pensar si nos estamos viendo bien o no nos estamos viendo, si cómo estamos transmitiendo o no, y de esa manera pues poder llegar con ustedes aquí a través de la plática de Houston. Tenemos un problemita de conexión, pero igual ya lo vamos a arreglar.
Ya vamos a arreglar este problema de conexión que tenemos. Sí. Primero, es importante Don hacer Leonel está aquí notar, también ya. Don Leonel sí, está por acá. pero no sé qué le está, don Leonel, no sé qué le está tocando a usted por ahí, que le está poniendo un screen a su, a su, a su video y eso le está provocando que le dé Ok. problemas. Ujú. Entonces, Como que es un león sí, don Leonel, no le ponga nada de screen, aquí lo voy a yo a manejar. ajá, quítele el screen. Okay. Es increíble cómo la gente se está conectando, mire. Sí, pero es que me está dando un problemita aquí con don Leonel. Sí. Don Leonel, hágame un favor, sálgase y entra de nuevo. Ok. ¿Le mando de nuevo el enlace o no? No, en el mismo enlace, solamente que Vaya. salga y entre. Tenemos un problemita en este momento, vamos a solucionarlo y quiero que me disculpen aquí los amigos que están pendientes. Ok, vamos a ver, ahora sí, Leonel. Ahora, Leonel, a ver si puede entrar con su video. Habilite la camarita, que es la que no le está dando entrada ahí al... Ok, un momento. Si usted mira hacia abajo, le va a aparecer una camarita marcada con rojo. Entonces, puche esa. Ahí está. Hoy sí, ¿ve? Sí. ¿Cómo está, Leonel Orellana? Muy bien, gracias, don Luis. Gusto Ya lo saludarlo. extrañábamos, amigo del alma. Y yo a ustedes, hombre. Mire, Muchísimo. es cierto que la pandemia nos ha tenido encerrados, pero no hay que perderse. Por lo menos hay que dar la cara por este medio, pues. Sí, sí, mil disculpas por eso. Me alegro que esté bien. Espero que su familia también se encuentre muy bien. Y qué bueno contar con la opinión de dos personas. Leonel Orellana nos visita desde Houston y Eduardo Beltrán nos visita desde El Salvador. Entonces, estábamos en este momento con Eduardo haciendo un resumen de la semana y para aquellas personas que no lo escucharon, si puedes repetir, Eduardo, un resumen de la semana en materia general, en forma general y un poco resumida, ¿qué ha pasado en El Salvador en esta semana? Básicamente, nosotros ya lo voy a reiterar, que lo habíamos dicho en la plática de Houston, que yo dije que me la jugaba y que me quitaba el nombre si estos decretos no se terminaban generando un grado de inconstitucional. Y en efecto sí fue, porque ya el presidente ha tenido dos reveses políticos ya lo que ha sido la semana. En el caso de los casos, de las dos derrotas políticas que sufrió ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara como constitucional el decreto ejecutivo 620. ¿Se acuerdan de ese caso? Este decreto contenía las disposiciones que obligan al gobierno a dotar del seguro de vida, así como del equipo de protección personal adecuado a los médicos y a las enfermeras que atienden la emergencia por la pandemia del COVID-19. Y luego de que horas después los diputados de la Asamblea Legislativa superaron el veto del decreto legislativo 661. O sea que son dos cosas, pero de suma importancia. Sin embargo, como hay que sintetizarlo, aquí en la plática se dijo que nosotros estábamos pendientes de que era injusto que el presidente, que yo siempre he estado a favor de defender la vida de los médicos y de los que están ahí, porque al final de cuentas son como soldados que están en el campo de batalla peleando con el COVID o con el bicho rastrero del WA19, como yo le digo. Y en la otra situación, al final de cuentas, la sala dio lugar que sí, y no les queda otra que se tiene que hacer ley de la República. Es que no es bicho rastrero, hombre. Dicen que anda en el aire, dicen. Es que el problema es que es el no gato volador. ¿Sí? Entonces, como con nosotros, con don Leonel, hemos tocado estos temas hasta la saciedad cuando tenemos
nuestras tertulias políticas que platicamos y que le hacemos la segunda a la plática que tenemos, ¿verdad, Leonel? Sí, sí, muchas gracias. Y entonces ya en la otra, en el otro artículo que también lo habíamos tocado ya con don Leonel, básicamente que el decreto legislativo 661 que se refiere a la reapertura gradual de la economía y al manejo de la pandemia. Este tema era de suma importancia y de coyuntura nacional porque si bien es cierto, lo tocaba en 4 fases, lamentablemente nunca se pusieron de acuerdo y yo sabíamos de un momento determinado, para no ser yoísta, con don Leonel, que esto se iba a terminar superando a través de un veto y en efecto así fue. Así que ya la sala ordenó que el presidente sancione y publique el decreto 661 que fue aprobado el 1 de abril del 2020 y vetado supuestamente por inconstitucionalidad debido a que según Bukele vulnera el principio de equilibrio de presupuestario. Entonces, mire, Leonel, ¿cómo mira este pleito usted en El Salvador? A ver si usted me puede resumir un poco lo que dice Eduardo. ¿Cómo ve esta situación desde su punto de vista y desde otro ángulo? Para los que vivimos fuera del país es bien difícil que logremos medir la situación real que vive el país. Yo hablo mucho con Eduardo y es lo de siempre, que el presidente pareciera que le lleva la contraria a cierta parte de lo del gobierno, abusando hasta cierto punto por lo mismo de la simpatía de la que goza con la población. Pero a la población se le dicen los errores y tampoco lo quieren ver. O sea, hasta cierto punto, este trabajo es un trabajo que no termina nunca, don Luis, porque la plática de Houston y habrán otros programas que cumplen la misma función, pero al pueblo le está costando entender los problemas o las situaciones o las fallas del gobierno, y lo que se le termina dando al pueblo es gracias a los que están alzando la voz hoy en día. No es lo que el pueblo se merece, sino que viene siendo una limosna que se le da al pueblo, pero la están recibiendo porque hoy hay gente como usted, don Luis, que hacen estos programas tratando de crear conciencia y sobre todo de no permitir que se sigan burlando del pueblo. ¿Cuál sería usted? Usted es un ciudadano americano que vivió en El Salvador por muchos años, conoció gestiones, conoció algunas formas de gobernar del país también. ¿Qué sensación le da cuando usted ve a un presidente ausente? Es decir, que no está cerca de la población. ¿Cuál es su sensación? ¿Cuál sería su apreciación, mejor dicho? Primero decepción, incertidumbre, inseguridad, pero sobre todo irresponsabilidad de parte de él, en la forma en que él gobierna, de no tener ese contacto con el pueblo. Y no es porque hoy estemos en el 2020 que ya las comunicaciones o la tecnología nos haya llevado a ese nivel, sino que es necesario estar palpando las necesidades del pueblo. Me acuerdo en los primeros días cuando pusieron a la señora Chichilco y de repente desapareció todo como por arte de magia. Sí me siento mal porque en los años cuando yo estaba pequeño me acuerdo quizás de Magaña, por ahí ando teniendo las memorias que tengo antes de Duarte, a Romero, así lejos, a lo lejos tengo memorias de eso, pero sí es, yo diría que es falta de tacto, ¿verdad? Sí necesitamos, los países subdesarrollados o tercermundistas sí requieren de ese contacto humano. Yo admiro a presidentes, y no porque sea de mi gran simpatía a presidentes como el Donald Trump. ¿En qué forma lo admiro yo? De que él se hace rodear de gente que le maneja los temas y les da participación. Es decir, él hace una conferencia de prensa donde pone a un grupo de expertos en cada área y se enfrenta a la prensa, contesta preguntas y
Y ese es el mecanismo donde la gente dice, aunque no me guste, es el presidente, y yo lo que veo, yo lo que rescato es que está el hombre dando la cara. Y hasta le critican y le hacen todo. Y le repito, yo no soy simpatizante de su forma de gobernar, pero esa parte de estar cerca de la gente, donde en primer lugar, cuando existe una catástrofe, él va a los lugares directamente. Él viene, fíjese, desde Washington se vino a Texas cuando hubo una inundación, ¿verdad? Cuando hubo un problema no sé dónde, cuando allá va. Es decir, política o no, populista o no, llámele como quiera, pero la gente le gusta es que el presidente esté con ellos. Entonces, yo sí critico y yo solo espero que algún día, en algún momento, haya un giro, ¿verdad? De 180 grados por lo menos, haya un giro que permita que la gente cambie la percepción que tenemos nosotros desde fuera. Pero la percepción desde dentro en El Salvador, Eduardo, como está más cerca el presidente, de seguro se reúne con él. Eduardo. Le voy a decir, después de los negocios que hicimos con él, cuando estábamos haciendo el programa Turismo de Gira por Centroamérica, que hasta hoy vengo a caer yo en mi 20, que yo les fui a hablar del proyecto y resulta que Javier Sabla y todos ellos, hoy que los miro, que están allí, eran primos de él. Yo no sabía hasta después, hasta hoy, y después sacando conclusiones, y hoy en este momentito que usted me lo recuerda, ya no nos volvimos a reunir, porque independientemente que yo he insistido en una cosa, que el presidente, él tiene un chance de salir como uno de los mejores presidentes, lástima que, sin menoscabo de ser grosero, él debería de escuchar eso, o lo escucha, porque no crea. Porque si nosotros estamos diciendo cosas, no son con el afán de ser confrontativo, porque el pueblo está cansado de ser confrontativo, pero si uno que no es abogado, y que si yo fuera el presidente de la República, yo escucharía a la gente. Y yo quiero compartir ese punto de Donald Trump. Además, hay una cuestión que se llama en política, la presidencia no se cede. Y el presidente Trump rompe el protocolo y le da participación a sus funcionarios, que es lo que el presidente no hace acá. El presidente manda a los funcionarios a la asamblea cuando en realidad, sin salirnos de lo que estamos, él debería de ir también a la asamblea para generar esa atmósfera, pero solo se dedica a agredirlo, desde ahí está mal. Y cuando usted tiene un presidente lejano, lo menos que puede hacer usted es alejarse también, ¿no? Es decir, Leonel, si usted siente de que no es bien recibido en una parte, ¿usted regresa? No, quisiera retroceder un poquito ya que me dan la palabra. Como pueblo, nos falta mucho como sociedad en El Salvador. Yo digo que bueno, no hay cómo comparar. Quizás lo que usted dijo de Donald Trump, quizás es más como un anhelo, como un sueño guajiro por ahí de que evolucionáramos, que nuestros políticos de repente realmente se pusieran a trabajar así, cumpliendo con sus funciones, pero realmente yo creo que no llegan pero ni a imitadores de políticos en El Salvador. Los que a eso se dedican están más ahí por oportunismo o por accidente, hasta donde yo lo logro ver, porque si vamos, por ejemplo, quisiera traer a plática lo de los cubanos. Cuando llegan a Miami y se establecen ahí y se hacen ciudadanos y tienen representación en el Congreso y los apoyan mucho y hay programas para beneficiar a los cubanos. Quizás en el país de nosotros, quizás la gente maneja eso son indiferentes, hasta cierto punto alejados, y eso le da el margen al político de abusar cuando ya está en un puesto, en una función de gobierno, porque el pueblo se lo permite, porque el pueblo es muy flexible, no exige poco o nada, y es lo que personas como usted y los demás programas que hay en las redes sociales están tratando de hacer hoy en día, de que el político venga un poco más preparado a la hora de ser candidato o correr por un puesto de gobierno, que esté más capacitado para
que tenga las capacidades que el puesto demanda para que cumpla con sus funciones de acuerdo y beneficie al pueblo realmente, al ciudadano, a la población pobre, que es la que nos tiene aquí a los tres nosotros hoy reunidos y hablando y invirtiendo este tiempo y tratando de exponer ciertos pensamientos o ideas que tenemos, pero le falta mucho a nuestro político, al político salvadoreño le hace falta muchísimo y es lo que nos tiene en veremos, en el limbo hoy en día con esa deuda tan exageradamente arriba, alta, y la situación del pobre sigue, yo lo miro peor, pues ya lo hemos hablado antes, creo que no tendría sentido volverlo a traer a plática hoy en día, pero quizás por ahí el Donald Trump quizás sí logra visualizar, sí tiene los escenarios en su mente. En cambio, el político de nosotros, por ahí andan armados, hacen desórdenes, balacean policías. Me acuerdo de Merino hace muchos años que le pegó un balazo por ahí. O sea, hay cosas que el pueblo las oyó hoy y mañana ya se le olvidó y el político sigue pampante en su puesto, echando raíces ahí. Es lamentable, es lamentable. Yo siempre he dicho de que el presidente Donald Trump no es de mi simpatía, no es de mi agrado su estilo de gobierno, pero he dicho claramente, y para los comentaristas que están diciendo que si lo apoyo, no, yo no lo apoyo. Yo lo que estoy diciendo es de que hay que rescatar lo bueno que pueda tener alguien en alguna parte de su vida. Yo puedo tener muchos defectos, pero si usted me busca ahí, por ahí, va a encontrar algo bueno. Eso es lo que yo rescato. Y el hombre, yo no votaría por Donald Trump, nunca. Sin embargo, cuando alguien se acerca a la gente, eso es bueno, eso ayuda. Y a la larga hay como una actitud hipócrita, o como quiera llamarle, pero en el fondo hay que destacar que existe esa parte. Yo no sé si Eduardo estará de acuerdo conmigo, pero mi posición, y esa es mi opinión muy personal, yo no creo que para que sea alguien buen presidente tiene que ser de pueblo. Ese es mi punto de vista, de que no necesariamente una persona para ser un buen presidente tiene que ser pueblo. No sé qué opina usted. Es que es lo que dice, por eso a mí me encanta la palabra que acaba de decir don Leonel, que es un sueño guajiro, porque por ejemplo la Constitución de la República la dice de 35 años de edad y de notoria honradez. Entonces, lo que sucede es lo que yo venía insistiendo, que en nuestro país no hemos tenido nunca ni un diputado del pueblo ni un presidente del pueblo. Y yo creo que a los tres que estamos invirtiendo tiempo por amor al país, nos tiene la preocupación de querer que la gente entienda de una vez por todas que nosotros queremos lo mejor para todos nosotros como pueblo. Lamentablemente la palabra pueblo a muchos nos queda grande, porque nosotros seguimos apoyando cosas que no se pueden apoyar, y no es porque no se deban apoyar, sino que es el método de la mentira, del odio, del rencor y la falta de superación hacia nosotros mismos, que nosotros no apuntamos más adelante de la nariz, y eso nos lleva también en muchos casos a tener aquellas confrontaciones, muchas veces hasta dentro del seno de la familia. Entonces, yo comparto con ustedes dos y daría la impresión que los tres somos uno. Y eso es lo interesante, cuando usted puede tener una manera ideológica diferente a la de nosotros, pero al final de cuentas, en ese corazón de don Luis Bernal hay un gran salvadoreño. En el caso de Leonel, que los puntos son, pero como que somos calcados, pues. Por eso cuando Leonel me dice, mire, quizás me equivoqué, no, le digo, la decisión que usted tome, como el coordinador del Partido Cívico Patriótico, injusto, esa es su decisión. Y por eso es que nunca le voy a rebatir nada, inclusive hasta mejor que yo en muchas cosas, porque la coherencia que tiene él con esa visión del país, cómo aman, ustedes que están lejos, ustedes cómo aman este país, y yo también lo amo mucho porque yo quiero lo mejor para la elita y para esos niños también que muchos andan sin zapatos en los barrios de mi pueblo. Mire, aquí en este programa, hoy 26 de junio del 2020, vamos a sacar chispas, porque yo quiero quedar bien clarito en este programa y no quiero que exista ninguna reserva de parte de ustedes. Mi posición es
que no necesariamente una persona tiene que ser de extracción popular para ser un buen gobernante. ¿Qué opina usted, Leonel? La historia nos podría dar las mejores referencias, don Luis, porque no funciona así. Mencionar que alguien tiene que ser de pueblo para que sea un excelente líder que cumpla con lo que demanda el Estado en necesidades. Yo pienso que se trata, mire pues, usted mencionaba el contacto humano del presidente con el pueblo, estar ahí sintiendo las necesidades, conociendo las necesidades, al tanto de lo que está pasando, de lo que está viviendo el pueblo realmente. Por ahí decían que llevan 90 días, creo que dijeron, de estar en cuarentena, que hay unos que se están muriendo de hambre. Es lo mismo a la hora de elegir. Por eso yo invitaba a la gente que elijamos responsablemente, porque mucho tiene que ver, don Luis, que estudiemos quiénes son las personas para que a la hora de elegir no nos vayamos ni por la cara, ni por el compadre, ni por el vecino, sino que tenga ese don, porque los líderes no se hacen, sino ya traen ciertas cualidades que los hacen líderes sin necesidad de promocionarse. Hoy en día se anuncia mucho lo que el gobierno hace, pero si es por lo que se le paga, se me hace hasta tonto, hasta cierto punto, gastar miles de dólares en promocionar lo que se está haciendo cuando es lo que el país necesita, es por lo que él aplicó para ese trabajo, por lo que él se autodenominó o lo denominaron o lo llevaron a candidatura, pero por lo que sea, es su trabajo. No tendrían que haber anuncios de lo que está haciendo, sino lo que está planeando por hacer. Tal vez sería una buena opción de que lo anunciaran, que es lo que tiene en mente para el otro año de gobierno que viene. Pero es lo mismo lo que usted mencionaba del contacto humano, también a la hora de elegir a nuestros representantes políticos o a nuestros empleados públicos. Lo ideal sería que tengan esas cualidades de servir, cualidades de estar dispuesto a ir la milla extra, se dice aquí. Me imagino que usted ya lo ha oído, ir la milla extra, sí. No quedarse conforme con lo que se puede, sino ir al extremo de ayudarle al pueblo. Entonces, no tiene que ser ni de pueblo, tampoco tiene que ser de cantón, pero que nos sirva realmente, que finalmente llegue alguien que cambie la historia del Salvador y que lo deje plantado a un país en una mejor condición de como lo han traído. Yo siempre hago la relación, por ejemplo, siempre digo, el humanismo no está en la profesión, no está en la persona, no está en la zona geográfica, porque podemos tener presidentes como extracción humilde, tenemos a presidentes en la historia nuestra y también hemos tenido presidentes que no salieron de extracción humilde, pero que tampoco fueron millonarios. Fueron profesionales, fueron trabajadores que no salieron de cuna de oro, como por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, Calderón Sol no era un adinerado millonario, era un abogado que trabajaba como cualquier otro profesional, y igual Paquito Flores no era un millonario de extracción, era un profesional que se forjó, que le dieron beca, que le dieron apoyo, que se consiguió una buena esposa y el papá tenía dinero, pero él en sí no era de extracción humilde. Es decir, eso quien lo puede reforzar es Eduardo, pero fíjese, lo importante de esto es cuando dicen, no, pues sí, pero es que una persona que nace en cuna de oro no sabe lo que es comer tortilla dura con queso. Es que no necesita hacerlo. Basta con que pueda comprender y bajarse al nivel. Es más fácil que una persona que está arriba baje a su nivel o baje a mi nivel para que me pueda entender, a que yo suba y me quiera poner al lado de él. Es decir,
Una persona que nace en cuna de oro jamás va a entender, dice la Ahí gente, está. jamás va a entender las necesidades de una persona que ha tenido que andar fiando en la tienda. Es que no necesita entenderlo. Basta con que se ponga en el puesto que está ocupando. Es decir, que asuma el cargo, que él es el presidente de todos los salvadoreños, grandes, chicos, negros, blancos, ricos, pobres. No es el presidente de un sector como realmente es. Confirme algo allí, Eduardo. Lo que pasa es que usted está tocando unos temas que llevaríamos 3 programas, sobre todo cuando estamos hablando el caso de Paco Flores, y recordar que cuando, como yo le decía de cariño a Paco, cuando Pacorro, ya después que Paco, cuando se casa con Lula, que Paco ya la guerrilla había matado al papá de la Lula, por lo tanto Paco se fue granjeando su carrera a través de su capacidad intelectual, porque el tipo daba las... Me recuerdo que en los apartamentos mediterráneos nos encontrábamos después que yo daba las clases de tenis, él ya asesorando ya con 18 o 20 años, asesorando las tesis de la universidad. Entonces el tipo tenía una capacidad bastante brillante. De hecho, yo cuando me lo encontré en Casa Presidencial, que hice un evento en Santa Ana, que quería que llegara el doctor Calderón Sol, que lo llevamos, que a mí me dijeron que tenía que hablar con Paco. Yo dije, con el perdón de Paco, que en paz descanse. Dije, y con ese moreno voy a tener que hablar yo. Pero un tipo que andaba bien presto y que andaba bien vestido. Sí, me dijo, mire, profe, yo no puedo. Me dijo, mire, ya Mincho Sestoni, que por cierto, Mincho Sestoni fue el primer director de la NSP. Claro, después de los acuerdos de paz, porque estamos tocando los temas sin ambaje. Claro, Mincho Sestoni, que fue el primer director de la Academia Nacional de Seguridad Pública en los tiempos de Cristiani, después llega a ser básicamente el brazo derecho de Calderón Sol. Entonces, estos temas que estamos teniendo, si bien es cierto, ellos vienen de un estrato bastante importante, al final de cuentas sí tenían hasta cierto punto un poco más de conciencia social, y llámele que por política del partido, que sabían respetar hasta cierto punto los estatutos del partido, eran otros tiempos. En cambio, sí, pero mire, Eduardo, no se vaya tan lejos. Vaya, saquemos una comparativa. Los 5 presidentes antes de Bukele eran gente millonaria, ¿sí o no? No. Ninguno. No. Ninguno era. Ninguno tenía el dinero que tiene Bukele. Es decir, ninguno. A ver, con todo el respeto. Ni Cristiani lo tenía. No, perdón. Quizás Cristiani sí. Porque recuerde que don Prudencio Ayala, que él se casó con doña Margarita Cristiani. En ese caso sí, porque ellos ya venían de una familia de cafetaleros. En el caso, y le voy a decir, porque como estamos tocando de eso y saliendo, para una comparación, cuando Gustavo López tenía 15 años, Nayib Bukele no tenía los millones que tenía Gustavo López, para tocar una comparación. Pero como estamos hablando a nivel de presidentes, en realidad esta es una cuestión bien sui generis. Yo creo que la conciencia social que ha tenido en el caso de Cristiani y en el caso de Paco más que todo por la manera como manejaba las cosas en el país. A pesar de lo que ha pasado, que hay unas cosas que no se pueden tocar acá porque no estamos tocando un tema en especial, sino que estamos haciendo una paradoja. Yo creo que Nayib Bukele le ha quedado grande la camisa en tener ese acercamiento que él debería tener con la gente y no estar solamente por Twitter, porque él no conoce el agua. Y aparte de ello, Nayib, con el perdón de él, Nayib no sabe lo que significa comerse una tortilla con aguacate debajo de un palo de jocote. Entonces, no necesita haberlo hecho. Es que ese es el punto donde queremos sacar chispas este día. Yo no creo que una persona tenga que viajar a través del tiempo y escalar posiciones y haberse formado desde abajo y que por eso va a ser un buen presidente. Eso está demostrado que no es así. Aunque entonces, perdón que sea irreverente, aunque también le da un grado de concientización social. Porque, sí, pero ejemplo, no es la norma. No, estoy de acuerdo en ese punto. Ahora bien, Leonel Orellana, usted, vaya, vamos a ponerlo en la mesa como un tema aquí. Es importante, usted ya dijo su posición sobre ese punto, pero
una persona, Leonel, de 30 años, ¿es una persona madura o no? Yo considero que sí. Quisiera retomar lo que ustedes dicen. Me gusta para dónde lleva el programa, porque quizás es lo que necesitamos. En vez de juntarse tres personas a contradecirse o a tener discordia o a crear amarillismo, necesitamos presidentes. Ya hemos tenido humildes, tal vez humanistas. Lo que pasa es que a veces se corrompen ya en el camino. Ahí está el punto. Los demás que los rodean. Ahí está el punto. Ok, continúe. Es que ahora lo que usted dice es que no tienen que haberlo vivido. No existe esa regla que tiene que venir de cuna humilde y tener ese lado que la gente diga, no, si yo lo conocí y vivía ahí en un mesón, ahí le rentaban. No tiene que ser así, pero sí tiene que tener un alto sentido de conciencia y sensibilidad. Lo que usted mencionaba, el humanismo, que sea capaz, no lo vivió, pero lo asimila. Y si lo asimila, lo puede resolver. Pero si es indiferente, es ajeno a ese entorno de lo que es nuestro pueblo, nuestros ciudadanos pobres, que es la mayoría, entonces, lejos de beneficiarnos, nos va a perjudicar. Ahora, el otro problema es que el salvadoreño todavía vive con la mentalidad o es víctima de aquella psicología de que quiere vivir oprimido bajo la bota del millonario. Todavía no se da ese. Aquí en Estados Unidos la vida es diferente. Aquí puede estar un multimillonario comiendo a la espalda mía. Si yo tengo $90 para ir a comerme una langosta, puedo estar de espaldas con un multimillonario. Yo anduve con un señor de Falls Church allá en Virginia que se llama Dan Bayer, que el hombre cuando pasó lo de la Mónica Lewinsky, me acuerdo yo que fuimos a la vela del señor, cuando entró el morenito a los que hacen la ley aquí, y íbamos platicando y la gente me preguntaba, ¿y usted conoce a Dan Bayer? Sí, luego yo ya hemos salido, hemos platicado, conoce a mis hijos, sabe los nombres de mis primeros 2 hijos, y la gente se queda mirada porque aquí nos afecta menos el complejo de la gente que sí tiene con el que no tiene. Aquí es más balanceado. En El Salvador no, en El Salvador no sé por qué somos así, es algo que realmente necesitamos superarlo, pero en El Salvador el que tiene carro no quiere llevarse con el que no tiene carro. El que es bachiller no quiere llevarse con el que nomás estudió tercer ciclo. El que ya fue a la universidad, bueno, entre los mismos de las universidades hay conflicto, que porque este fue a la Nacional y aquel fue a la Francisco Gaviria, aún decir, no sé, pero son prejuicios propios de nuestro pueblo que sería necesario o de emergencia cortar distancias, y por eso me interesa cuando usted dijo, bueno, hoy saquemos chispa, hablemos de los presidentes que hemos tenido, quienes han sido de cunas humildes. No existe una regla que tiene que ser de cantón o de pueblo o de ciudad. Estos son los programas que nos pueden ayudar. Esto es lo que nos puede ayudar a los que oyen y a los que tal vez así les traemos una nueva idea de la intención que tenemos, porque la intención de nosotros es noble, pero si la gente no la termina de captar o de entender, no avanzamos, no nos movemos. Entonces, me gustó mucho cuando usted dijo, bueno, hablemos de que un presidente, un candidato no tiene que ser humilde, pero que lo logre ver, que tenga la capacidad, que tenga la sensibilidad de poder ver el sufrimiento no del que está enfrente, porque a lo mejor él vive en una colonia privada, pero que sea capaz de imaginarse allá en nuestros campos qué es lo que está sucediendo cuando el campesino no recoge cosecha, no recogió maíz por la temporada seca, por las sobrelluvias, el exceso de agua, en fin. Es un tema muy interesante que se me hace bastante agradable, y discúlpeme que me extendí, pero es que me emocioné. Está bien, lo que yo quiero, y con el perdón de los católicos, yo quiero decir algo y no les vaya a molestar, porque no es algo que pretenda incomodarlos.
Pero a mí de qué me sirve que el Papa camine a través de las multitudes encerrado en una urna blindada y les diga hola desde adentro de la urna, ¿sí? Y la gente desde fuera victoriándolo, ¿verdad? Y no hay ese contacto humano con la población. No existe ese acercamiento, no existe ese calor humano. O sea, desde allá del balcón de la Basílica de San Pedro los bendice, los saluda, pero no baja a la llanura a ponerles la mano como lo hacía Jesucristo, ¿verdad? Que les ponía la mano a los leprosos sin miedo a contagiarse. Es decir, a mí, con el perdón también de los pastores evangélicos, que me perdonen lo que voy a decir, pero a mí de qué me sirve un pastor que me quiera bendecir a través de internet. No me sirve. Es decir, yo odio los populistas, no me gustan los populistas, esos que toda la vida en un discurso, bendiciones, que Dios bendiga, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pero la bendición no es de palabra, es de obra. Es decir, yo siempre quiero ser muy claro y muy enfático cuando digo algo, porque a mí el populismo no me sirve. A mí eso no me sirve para nada. Y por eso yo a los políticos les digo, no mencionen a Dios en sus discursos. Hombre. Dios está muy ocupado en otras cosas, como para venir a meterse a un discurso político donde no tiene nada que ver, hombre. Él está más interesado en prepararte el terreno para cuando vos llegues. Me explico. Voy, dijo, ¿verdad? A hacerles espacio para cuando lleguen. Él ya nos dejó. Él no ha venido todavía. Él va a venir, dicen. Pero toda la vida estamos como políticos diciendo lo mismo, el mismo estribillo, y eso lo he escuchado en todos los políticos, en todos los presidentes. Dios los bendiga, Dios los perdone, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no sé si Eduardo cuando sea político va a usar el mismo discurso, pero yo voy a ser el primero que le voy a tirar tomates por eso. Pues le voy a decir que ya vamos a tener una venta de tomates porque con eso vamos a educar al pueblo. Porque en este caso... ¿Lo va a recoger y va a hacer esa ensalada o qué? Pues sí, porque en este país hay hambre en el país, como dice mi amigo J.C. Piedrasanta. El problema es que nosotros lo que hemos tenido aquí son, desde los secretarios sinceros pésimos, los secretarios generales de los partidos, básicamente son los amos y señores de los diputados, y los diputados son los expertos en levantar la mano. Entonces, desde ahí hay un problema delicado, porque nosotros, la clase política aquí ya llegó a su fin, y al llegar a su fin es necesario empezar la reconversión económica y social de la nación, porque ahí tenemos el caso de este partido Nuevas Ideas. Acaba de nacer y ellos se están peleando como que si fueran canes y gatos en esa cuestión por la semilla, por la comida, que es del mismo pueblo. Entonces, ya desde ahí está la corrupción inmersa. ¿Cree usted que de ahí viene? Sí, sí, ¿Usted cree que una persona no nace corrupto, sino que se hace corrupto? Muchas veces se hace corrupto adentro, porque dice que el que nunca ha llegado a tener, loco se puede volver. Sin embargo, yo creo que también los valores, por ejemplo, el caso, yo he visto relojes Rolex en la cancha de tenis que dejaron mis alumnos, pero no porque era un reloj Rolex, yo me lo iba a agenciar. Entonces, yo creo que son valores también, porque lo que pasa es que también sí, pero óigame, pero es que no vamos a confundir términos. Honradez, honestidad, con corrupción. Uh-huh. La corrupción incluso lleva algo que se le llama encubrir. Es decir, hay un corrupto, hay un corruptor, el que le dice, mira, te voy a dar tanto si me compras esto, te voy a dar un tanto por ciento de comisión, y el otro le dice sí. Y el otro que está viendo, a sabiendas de que está sucediendo algo raro, es el encubridor, va. Sí. Que no dice nada y tiene influencia. Los tres están cometiendo corrupción, ¿sí? Sí,
De Los acuerdo con tres. ustedes. Entonces, la honradez es un principio, es un valor humano, es un valor familiar que se lo inculcan y que está penado por los mandamientos de la Santa Madre Iglesia también. No robarás, va. Claro. Pero también hay un mandamiento que dice que tienes que amar a tu prójimo, ¿verdad? Es decir, La Biblia no se equivoca. el amar a tu prójimo implica todo. Porque Claro. si amas a tu prójimo, no le vas a robar, no le vas a desear mal, no lo vas a matar. ¿Sí? O sea, Claro. es decir, alguien dice, no, pues sí, pero es que yo no robo, pero dejo que otros roben. Claro. Y como nosotros no vamos a entrar a una clase de teología aquí, pero lo importante aquí, Leonel, es como aquí el más centrado aquí es Leonel. Aquí no nos vamos a dar mentira. ¿Sí? Él es, perdón, él es ecuánime. Súper Entonces, ecuánime. el Leonel es el más centrado de este trío acá. Ahora bien, posiblemente él no va a estar de acuerdo conmigo por algunos valores o principios que tenga. Pero ¿de qué tratamos nosotros de decirle a la gente en estos programas? Mire, hay un abanico de opciones. ¿Por qué confundirse con algo? Y como me decía Leonel, si 30 años es una edad suficiente para madurar, una persona que no maduró a los 30 ya no va a madurar. Es decir, los jóvenes en muchas ocasiones a los 15 años se liberan. Aquí en Estados Unidos a los 15 ya andan pidiendo la liberación, los jóvenes. Los oriundos de acá, los chelones que les llama uno, esos a los 15 ya está, mira, tenés que ir a buscar un apartamento, yo te lo voy a pagar, pero ya para afuera, ¿verdad? Es decir, cultura, así es, así funciona. En El Salvador no, el mantenido se queda en tu casa hasta que se mueran los viejitos, ¿va? Sí. Culturalmente, incluso ahí le lleva la mujer, le lleva los nietos, todo, y ahí en la misma casa, ahí hacen todo el montón. Esa es cultura. Culturalmente así están las personas, y esa cultura la traen para Estados Unidos muchos. Es exactamente igual. Entonces, ¿qué tipo de líder necesitamos nosotros con todo lo que hemos dicho, Leonel? Pues la respuesta más corta o fácil sería del pueblo, ¿verdad? Pero como yo soy un poco más cuidadoso, me gusta ver, me da inquietud saber quién es la persona, me gusta conocer a qué se dedica, si tiene dinero, cómo hizo su dinero. Entonces, no me voy por que sea del pueblo, sino que sí necesita. Hay ejemplos como Mojica, como López Obrador, pero enfoquémonos en El Salvador. El Salvador necesita a alguien que esté consciente de la situación difícil por la que vive el país. Difícilmente podremos quitarnos la deuda que tenemos. Y si trabajamos en ella, será a paso muy lento. Y hablaríamos de muchos años que tal vez nuestra vida no nos alcance para ver eso, que nos quitáramos la deuda. Pero necesitamos, don Luis, personas humanistas, sería una respuesta corta también, pero hablemos un poquito más. Necesitamos a alguien que esté consciente de la situación difícil en la que está El Salvador, que tenga la idea, que no vaya a improvisar, sino que ya lleve una idea de cómo resolver los problemas a corto plazo, los que son de emergencia, ¿verdad? Pero sobre todo, que tenga un plan de gobierno completo para los 5 años que le tocan. Porque yo me acuerdo que estaban diciendo que habían 8,5 millones para una emergencia, que eran las de esta pandemia del COVID-19, pero me imagino que eso fue como una miga. O sea, 8,5 millones hoy en día en El Salvador, no sé si el país es muy rico, si es muy millonario El Salvador hoy en día, pero 8,5 millones es como hablar de 3 colones, 50 centavos hoy en día en El Salvador. No sé por qué,
pero para mí 8,5 millones era mucho dinero, ni sabemos qué los hicieron, pero necesitamos a alguien altamente calificado, que no sea, que el pueblo se quite esa idea de que los millonarios nos van a resolver la crisis en la que el país está. Y es más fácil que un millonario responda y tenga vínculos con otros millonarios y responda a intereses de algún grupo en El Salvador que alguien de pueblo. Pero tampoco quiero meter mis manos al fuego por alguien de pueblo, porque el día de mañana, yo he conocido de donde yo soy, hubo un caso, un desfalco, que decían que se había construido un puente, y decían, ¿y dónde está ese puente? ¿Y dónde está ese puente? Y lo buscaron hasta que vieron que eran unas planchas de cemento que habían. Me acuerdo que el puente estaba valorado como en $270,000, pero cuando descubrieron que eran unas planchas que habían puesto para que la gente pasara y no tuviera que brincar unas cunetas que habían, unas sequias que les dicen en El Salvador, para que pase el agua por bajo, ese era el puente que según que habían construido, era alguien de pueblo, y no funcionó, salió también corrupto. No existe la química perfecta o que nos garantice que encontramos el Mesías, como decían. No existe, pero entre los 5 millones y algo que hay allá en El Salvador, tiene que haber personas como Eduardo. Yo digo como Eduardo porque me consta que Eduardo es una persona humilde, una persona que sacrifica mucho de su economía para mantener este sueño vivo y para hacer una opción, y la única intención es presentar opciones a la hora de elecciones para la gente, que no sean los mismos de siempre, que el pueblo no se queje de que no tuvo opciones. Si no supo elegir, que se queje de no haber sabido elegir, pero no de que no había opciones. Entonces, lo que deberíamos es personas como usted, don Luis, al saber que alguien es candidato o que anda tratando de encontrar un espacio en la política de El Salvador, traerlos a los programas y descifrar quién es la persona, qué es lo que ofrece, y que ya dejen de estar inventando y llegarse con manos vacías y hacer fotocopias ahí de gobiernos anteriores y presentarlos como propios, y que se estén robando el dinero, que al pueblo le estén dando miserias. No existe, pero hoy con la tecnología podemos descubrir quiénes son las personas y publicarlo. Necesitamos... Tal vez sería lo mejor, pues, a mi punto de vista, que las funciones como Luis Bernal, como otros programas que hay, que hoy en día se enfoquen en antes, tiempo antes de que sean elecciones, encarar a las personas, traerlo a discusión, ponerlo en el gusto del público. Si es bueno, decir que es bueno, y si es malo, don Luis, digámoslo. Llenémonos de valor y digamos, ¿saben qué? Javier Simán no está apto para ser presidente del Salvador. El hombre es un exitoso empresario, pero eso no nos dice o no nos garantiza que es la persona que el país necesita para resolver las situaciones que hoy en día tenemos, ¿verdad? Dicen que uno puede ir en prueba y error, y si se tuvieran las herramientas. Ese es mi punto de vista. Yo digo, si se tuvieran las herramientas adecuadas como para que la población evalúe y diga que va a haber en un año una evaluación de la gestión, y si la población dice si continúa o no. Así debería ser para todos los funcionarios, alcaldes, diputados, presidentes. Debería haber un espacio, ¿verdad?, donde la gente se manifieste y diga, sí estoy de acuerdo con la gestión que está haciendo, o no estoy de acuerdo. En esa medida las cosas pueden funcionar mejor. Fíjense que tenía una llamada aquí de un amigo, y espero que podamos contactarlo porque se me cayó la llamada. Ya vamos a ver. Disculpe que se me cortó la llamada, estimado. ¿Cómo está? No, un placer.
escucharlos a los tres, don Leonel, Eduardo Beltrán, y obviamente a usted, Luis, un placer. Usted decía algo muy importante en los comentarios que me llama la atención. Usted habla de una educación, pero no cualquier educación. ¿A qué educación se refiere usted? Es que el inconveniente de nosotros, El Salvador, ya no tiene ni siquiera una gripe, ni siquiera una pulmonía o neumonía. Son dolores de parto los que la sociedad tiene. Porque cuando me refiero a no cualquier educación, primero empecemos por esto, y perdón que abuse. Dele. César Fuentes decía algo en razón de descubrir a las personas por sus cualidades, características, defectos, lo que sea. Y eso es bueno, porque en la mediocridad que hemos caído nosotros como sistema político, eso implica decir de que como no nos hemos ido a descubrir las personas, porque no hablamos de personas naturales en cuanto a lo corrupto que es fulano, nos hemos trasladado a culpar a las personas jurídicas que son los partidos políticos. Y los políticos, el presidente actual habla de Arena y del Frente, y los de Arena hablan de Nuevas Ideas, pero hablan de las personas jurídicas, que esas personas nunca han robado. Las personas jurídicas no van al baño, las personas jurídicas no comen, no sienten, no agradecen. El inconveniente es que hay que empezar a nombrar con pruebas, con nombre y apellido, a las personas naturales que han utilizado los vehículos de la democracia llamada partidos políticos, y ahí se protegen ellos con esa sombrilla. ¿Por qué? Porque el partido político no reacciona. Yo puedo hablar puntualmente, en lugar de hablar de Arena, yo puedo decir que Margarita de Escobar agarraba sobresueldo, y le estoy poniendo nombre y apellido al corrupto. Yo puedo decir también en Nuevas Ideas, para no manchar el partido político, porque los correligionarios no tienen responsabilidad, yo puedo decir que Carolina Recinos tiene un entuerto ahí en relación al conflicto de intereses, al contrato de su familia, y están mamando de la teta del Estado. Yo puedo decir que el proveedor Sánchez Serén y Hugo Martínez agarraron dinero de la de sobresueldos, pero no me llevo de encuentro al FMLN, ni a Nuevas Ideas, ni a Arena. Estoy mencionando nombres de personas naturales, porque el país no lo vamos a limpiar si mencionamos a partidos políticos. Al final, Luis, Eduardo y don Leonel, los partidos políticos son ese abanico de oportunidades democráticas que nos dan a nosotros como ciudadanos para respaldar o rechazar cualquier oferta, ya sea presidencial, legislativa o municipal. Por ese lado, pero hay que empezar a ponerle nombre y apellido, pero nosotros en la mediocridad social que hemos caído, que nos vamos también como pueblo a hablar de Arena, del Frente y de Nuevas Ideas. Esos partidos no tienen la culpa. Pero, ¿cómo deben los partidos hacer los filtros correspondientes para tener dentro de su fila a las mejores personas? Oh, es que los partidos no pueden hacer filtros. El filtro lo tiene que hacer el ciudadano, empezando de ahí. Cuando el ciudadano presione a los partidos, entonces los partidos van a hacer filtro. Pero si el ciudadano no presiona a los partidos están cómodos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, a través de la educación, no cualquier educación, la educación formativa en cuanto a los valores de honradez, honestidad, hay que meterla en nuestras escuelas para que dentro de 40, 50 años, los niños que educamos hoy, desgraciadamente son proyectos a largo plazo, y los niños que hoy educamos, Luis, Leonel y Eduardo, los que hoy educamos dentro de 50 años van a ser líderes sindicales, empresariales, diputados, alcaldes, presidentes de la República, pero enseñémosles desde hoy a los niños a que los valores de honradez y honestidad hay que irse metiendo para que cuando lleguen a la presidencia no roben. Pero hoy nuestra educación es tan deplorable que hasta que llegan a la presidencia o son ministros o diputados nos damos cuenta que son ladrones. Ahí está perfecto. Entonces los filtros de educación, los ciudadanos bien informados, bien educados, y de enseñarle al ciudadano que la educación no está solamente en la universidad, sino que es más fácil hoy educarse a través del internet. Vaya a estudiar un buen libro, vaya a leerlo. No importa que no pasó por la universidad, la experiencia nos dice que las aulas universitarias han preparado delincuentes, perfectos rateros que han ido a asaltar las arcas del Estado. Pero también allá abajo en nuestra sociedad, allá abajo donde nosotros somos, allá hay auténticos honrados, gente, bachilleres, hay profesionales capaces también que no participan en política porque nos han dicho que la palabra política es mala. Si la palabra política fuese tan mala, perdón por abusar del espacio, no, dele. No, al contrario. Estuve de diputado ostentando todos los cargos en el Partido Arena después de 15 años, ¿por qué Walter Araujo quiere regresar? Y no dicen que la palabra política es mala. No, la política en sí misma no es mala, ¿no? Claro que no. El fin fundamental de la política es el bien común.
Ese es lo último que a través de las políticas públicas, pero a la gente honrada le han dicho que la política es mala y nadie se quiere involucrar en política. El problema no está en participar, no, el problema está en que hay que involucrarse. El participar no, le voy a poner un ejemplo. Hay que hacer huevo con jamón, hay que hacer huevo con jamón. ¿Quién participa? Participa la gallina y el cerdo. La gallina pone su huevo y se va cacaraqueando. El cerdo tiene que arriesgar la vida porque el jamón no se puede hacer con un cerdo vivo. Así tiene que ser el pueblo, tiene que involucrarse y darse cuenta que más allá de todo tiene que dejar la vida en el desarrollo del país, pero al país hay que ponerle pasión, pero hoy le ha puesto pasión a los partidos y aplaudimos a las figuras políticas que nos han defraudado. La pasión hay que ponérsela al país como nación, que las instituciones funcionen. Este es un tema bien profundo, sinceramente. Ok. César Fuentes, sin duda, es la manera de pensar. Yo por eso siempre, como decíamos, Leonel, Excelente, César Fuentes. Le agradecemos su espacio. Agradecerles a ustedes tres por la oportunidad que me han dado. Y último, nada más, aquí cierro yo. Es importante que para que la patria, para que el país prospere, es importante empezar a ver al maestro, empezar a ver al médico como personas que son el centro neurálgico en las profesiones en El Salvador. Si nosotros vemos al maestro como ciudadano de quinta, nos va a sacar alumnos de quinta. Si vemos al maestro como una persona que hay que darle su valor a través de una buena pensión, a través de las prestaciones sociales, el maestro nos va a sacar ciudadanos de primera. Pero si vemos al maestro como de quinta, no nos puede sacar más de lo que nosotros le damos al maestro. Gracias, Leonel. Gracias a usted también, Luis y Eduardo. Gracias a usted por el llamado. Fue un gusto saludarle. César, tenía que ser César el que opina de esa manera. Sí, es que el hombre tiene razón. Por ejemplo, los que al final le elegimos, tenemos una gran responsabilidad de a quién elegimos, ¿verdad? Pero yo quiero saludar a las personas que están atentas al espacio. Carmen Fuentes, mucho gusto. Luis Alvarenga. Estamos saludando también a Mario Cruz. Estamos saludando también a José Mario Sandoval, a César Fuentes, a Moisés Torres, Ángeles Blanco, Juan Carlos Alberto Rivera, José Salvador Vélez, Norbert Aten Hidalgo. Es importante recalcar los comentarios que ellos hacen. Esaú Murgas, mucho gusto. Juan Francisco Surio, saludos. Daniel Vázquez, Raúl Palacios, Max Martínez. Está como muy, Max Martínez, mucho gusto, todo muy cierto. Para tener libertad hay que emigrar. Para tener la libertad hay que emigrar. O sea, mucho gusto a los que tienen la oportunidad de saludarnos y gracias por tomarse el tiempo para mandarnos un saludo. Entonces, vamos a ir aterrizando en esta parte porque es importante decirlo. Voy a decir algo también que a lo mejor no les va a gustar, pero ¿por qué Hugo Chávez en Venezuela tuvo éxito? ¿Y por qué la gente en Venezuela, la gente del pueblo, diría yo, la gente popular, por qué al hombre lo veían como algo bueno? Él se dio a la tarea de mandar a hacer constituciones de bolsillo. Ahí estamos. Para que la gente aprendiera y defendiera sus derechos. Que no todo lo que él hizo fue bueno, ese es otro rollo. Sí. Que no a todos les gustó, tampoco es para decirlo así. Pero las cosas que se hacen bien hay que aplaudirlas. Las cosas que se hacen bien hay que celebrarlas. Y los gobernantes tienen que imitar lo bueno. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, un presidente como López Obrador en México, que se pasea por todos lados en avión comercial, ¿verdad? Y que no quiere salir del país porque eso fue lo que él prometió. Pero se va a los cantones, se va a los caseríos, se va a los pueblos y se va en bus comercial. Es decir, el populismo al 100% y la gente lo quiere por eso. ¿Cuál gente? A la gente que le gusta estar de la mano con él. A la gente que le lleva una ayuda
y empieza a dar créditos blandos sin mayores requisitos y empieza a popularizar el crédito. Tradicionalmente eso en México es mal visto por aquellos grandes empresarios que se dedican a la usura, ¿verdad? A ellos no les gusta que se haga eso. Entonces, yo aplaudo cuando alguien hace algo bueno, pero cuando alguien hace algo con malas intenciones, yo no lo aplaudo. Porque es lo que estábamos diciendo, que qué tipo de gobernante necesitamos. Necesitamos un gobernante que pueda también someterse a una evaluación, pero para eso hay que crear los elementos. ¿Qué dice la Constitución sobre eso, Eduardo? ¿Dice algo? Es que la Constitución de la República es bien clara. Permítame, rápidamente. La Constitución de la República tiene la peculiaridad, y me adivinó el pensamiento que sabía que le iba a tocar. Le dice que básicamente que la persona humana es el principio y el fin de toda actividad del Estado, en su artículo 1. Pero lamentablemente aquí hay una violación de los derechos constitucionales a partir del artículo número 1, porque aquí la violación de los derechos de las mujeres, sobre todo cuando son civiles y del voto, se laceran una y otra vez. Entonces, ¿cómo puede tener usted una democracia en un país como el de nosotros, que el más, digamos, el más prepotente es el que impone las normas, cuando no debería ser así? En una democracia incipiente como la nuestra, que se firman los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992, la democracia de nosotros es joven, y si usted se le agrega todavía que la Constitución de la República desde 1950 no se tocaba hasta 1983. Por lo tanto, esta es la Constitución que se debería de enseñar en las aulas de sexto grado para adelante. Entonces, pero como estamos hablando, ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución le dice 35 años de edad, no le dice que tiene que ser un abogado, que tiene que ser un empresario. Entonces, la Constitución nos da esas grandes habilidades para que nosotros podamos elegir libremente. Lo que pasa es que acá el pueblo no elige, al pueblo le imponen el candidato. Le imponen el candidato a través de una política, como diría Noam Chomsky, a través del neuromarketing, de un hombre extranjero que hace una estrategia comunicacional que a la gente le gusta el pan y circo. Y desde ahí no tenemos la capacidad nosotros de elegir a los... Porque yo insisto, a la gente que... Si a mí me tocara un día que el pueblo quiere que vaya, no, primero si ustedes quieren que vaya, deben el plan de nación ustedes. Porque aquí... ¿Sabe cuál es el problema en esa parte? Que por ejemplo, un correligionario del PCN quisiera que el PCN eligiera a un candidato de su predilección. Ahí está. O sea, el partido PDC quiere que el FMLN elija un candidato que a él le gusta. Si no tiene ninguna vela en ese entierro. Claro. Cada partido elige a sus candidatos. ¿Va? Porque yo insisto en este tema de hacer en el caso de nosotros, una vez seamos que constituyamos el partido, independientemente que yo vaya a ir como candidato, que la gente, si así me someto al escrutinio público, pero tienen que ser los padrones de sábanas abiertas, porque allí usted mira quiénes son y yo quiero y que ante la opinión pública estén abiertos. Aquí no, aquí guardan algunos votos para que el compadrito de él quede en ese puesto, porque no puede ser que por arte de magia queda. Entonces, como estos temas son bien delicados y de la vida nacional, que por cierto, Carmencita López de Mejía, que nos está sintonizando acá, que tenemos una cantidad impresionante de personas que nos están viendo en la plataforma nuestra, con don Leonel, ¿por qué yo insisto en esto? Porque en la historia del país nunca hemos tenido ni un diputado del pueblo ni un presidente del pueblo. ¿Y por qué? Porque yo considero que en la reconversión económica, política y social, el que agarra el país lo va a agarrar en bancarrota, si nosotros de cada dólar debemos 96 centavos o 98. Entonces, para sacar al país adelante se requiere de los mejores hijos del país, porque en la medida que la gente hace lo que decía César, que me encantó lo que dijo César, y yo creo que don Leonel va a estar de acuerdo también con lo que dijo César. ¿Por qué?
porque nos falta más concientización ciudadana y que nosotros leamos la Constitución de la República. Aquí la gente piensa que lo que el presidente está haciendo, agrediendo a los diputados, piensa que eso es lo correcto. Y se tiene que respetar lo que se llama la institucionalidad del Estado. Cuando hablamos de institucionalidad, nos referimos que está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son lo que hacen el Estado, y el soberano es el que elige. Por eso es importante en esta coyuntura que viene, es interesante. Pero Eduardo, pero es que mira, hay unas cosas que yo no estoy de acuerdo. No se puede decir que el soberano es el que elige, porque, por ejemplo, a mí me gustaría que el país tuviera una Contraloría Pública que le busque hasta debajo de las piedras a cualquier funcionario. Así debería de ser. Pero ¿quién elige a la Corte de Cuentas? Una cuota de partidos. Se turnan. Hoy va a ser de Gana, mañana el PCN, mañana de FMLN, mañana de Arena. ¿Cómo puedes tener una Corte de Cuentas que se encargue de hacer una verdadera fiscalización si quienes eligen a la Corte de Cuentas son los mismos que están de funcionarios? ¿Cómo puede pedir yo cuentas al Tribunal de Ética que los eligen los mismos partidos políticos? Los mismos jueces son nombrados por un tribunal de la judicatura, ¿verdad? Consejo de la judicatura, que es elegido por los partidos políticos. Entonces, si nosotros tenemos un fiscal general que es elegido por una cuota de partidos en la asamblea, ¿a quién va a responder el fiscal general? Entonces, no es el soberano el que elige. Aquí en Estados Unidos, un juez de paz es elegido por voto popular. Un jefe de policía es elegido por voto popular. No es la asamblea, no es el Congreso el que lo nombra. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a que la Constitución está bien, nos estamos engañando solos. Porque de lo contrario, un juez de paz con altas calificaciones se postula para fiscal, pero si no es chero del dueño del partido, ni siquiera va a brillar. Los magistrados de la Corte son cuotas partidarias. ¿Quién es la magistrada de la Corte, de la Sala de la Constitucional? La mamá de alguien que trabaja para el gobierno actual. ¿Sí? Sí. La esposa de no sé qué, de un magistrado, es la que trabaja en la no sé qué en el Ministerio de Trabajo. ¿A quién va a responder? Es decir, nosotros nos enfrascamos a veces en que como la Constitución dice, y por eso es que estamos mal. La Constitución necesita 2 legislaturas para hacer cambio, ¿verdad? Sí. Pero como cuando te ponías a pelear de cipote, había alguien que se ponía en medio, ponía la mano. A ver quién escupe primero. ¿Ya? Y los poníamos así enfrente, ¿verdad? Así estamos en el país. El ministro de Hacienda acaba de decir que el país necesita 14 años para recuperarse, para llegar a un nivel de endeudamiento aceptable, porque ya vamos a llegar, al fin de año vamos a llegar al 98% del Producto Interno Bruto enjaranado. Entonces significa de que dentro de 14 años el país se puede empezar a nivelar, dice. Bueno, ¿y qué nosotros vamos a dejar que se vaya la carreta para abajo y no vamos a hacer nada? No vamos a llamar a esos multimillonarios del país para que salven al país. En El Salvador hay 10 multimillonarios que pueden salvar al país. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Leonel? Mire, yo tengo muchas quejas contra el sistema, pero no está en mis manos corregirlo, porque no se me da ninguna categoría de decisión. Imagínense, un partido, el primero que se postula es el secretario general, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Parker? Rodolfo. El secretario general tiene como cuántos años de estar en la asamblea, porque él es el que elige, el que va en primer lugar.
Francisco Merino del PCN, ya es vitalicio ahí. Él es el primero de Santana y vive en Santana. Y ese es el que se postula. Aquel tal Machuca de Usulután, no sé dónde. Aquel Carlos Reyes de Cabaña. No salen. ¿Quién los va a sacar? El partido. Porque de otra manera no salen. A lo sumo, por ejemplo, el FMLN dice solo 3 periodos pueden hacer y después ya no. Y después se van al Parlamento Centroamericano y después regresan, va. es que ese es el problema. Los partidos, nosotros estamos en manos de los partidos, Leonel, ¿sí o no? Sí, no, eso a ojos cerrados. Si aquí el problema es que aparentemente tenemos un libre albedrío los ciudadanos para elegir, pero que no lo ejercemos, porque ya lo ejercieron ellos sobre nosotros y nos imponen. De cierta manera respondemos a los intereses de ellos. Irónicamente no respondemos a los intereses de nosotros mismos, ni los políticos a los intereses del pueblo, sino que nosotros, como dijo Eduardo, subliminalmente respondemos a lo que a ellos les conviene y les terminamos dando el poder absoluto a ellos. Yo, ahorita que estaban hablando ustedes, me venía en mente lo de que, ¿por qué nosotros que vivimos fuera del país no podemos votar? Porque no les conviene, porque lidiar con nosotros, tratar con nosotros es diferente, porque nosotros tenemos otra visión ya, porque ya salimos, ya se nos abrieron los ojitos un poquito, ya tendrían que lidiar con nosotros diferente, que nosotros pudiéramos tener 3 representantes de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que vivimos en el exterior, que tuviéramos 3 representantes, no les conviene, por eso no va a suceder, por eso no se va a dar, no porque la Constitución nos lo niegue, si es nuestro derecho como salvadoreños nacidos en El Salvador, pero nunca va a llegar, nunca se va a dar, porque no les conviene a los políticos lidiar o tratar con nosotros, porque sería tratar con alguien posicionado en una condición diferente al que está allá. Si allá no le racionan el oxígeno, porque no hay una máquina como racionar el oxígeno al salvadoreño que vive allá en el país, pero de ahí lo demás, claro, no a simple vista, pero sí lo manipulan con el hambre, con el desempleo, con la violencia, con la pobreza. Hay y el pueblo nunca se les va a salir de las manos. Y ellos parece que tuvieran cátedra, que tuvieran una enciclopedia diseñada para ellos, para instruirse y prepararse cuando ya llegan al puesto donde están hoy en día. Como usted dijo, tendrían que tener un periodo de prueba, por lo menos el primer año. Si no le parece al pueblo su desenvolvimiento o sus capacidades como han desarrollado en el primer año, pues destituirlo y volver a elecciones. Y quizás de 40 que se quedaran 17, habría que buscar a 23 para que de 40. Pero en El Salvador entran y como usted dice, y usted va en su bicicleta y va el político y si no se aparta se lo pasa llevando él en su carro, en la bicicleta. ¿Por qué? Porque él ya se cree el rey, él ya se cree que está en un trono, que es un imperio, que es un reinado El Salvador, que no es democracia, no existe la democracia, sino que es un reinado, es un imperio el que él controla. Entonces ese es el problema de nuestra gente. Usted lo sabe, lo sé yo, lo sabe Eduardo. Estamos en esto para tratar de crear conciencia y que El Salvador se encamine en la dirección correcta, pero sabiéndolo nosotros 3 no alcanza. Lo que es necesario es que lo entienda el pueblo, que lo asimile el pueblo, que tenga la conciencia que en sus manos está su propio destino, no en la mano de los hondureños, no en la mano de los panameños, es en las manos del salvadoreño. Pero de ahí a que el pueblo lo entienda y que ejerza ese poder, como usted dijo, que dicen que el poder absoluto que le elige el pueblo, al final quién sabe quién elige, don Luis. El pueblo al final termina siendo víctima en todo. Como dice Eduardo, no somos víctimas sino cómplices. ¿Por qué? Porque al final nos prestamos a que no quisiera usar palabras, pero a que nos pateen, a que nos escupan, a que nos vomiten, y bien, gracias, no pasa nada. Ese es el problema. Cuando usted lo menciona, me da risa porque lo sabe usted, lo sabe Eduardo, lo sé yo. Estamos reunidos en un programa aquí en redes sociales
pero si no nos ven, no nos oyen y no nos entienden, de nada sirve que nos pasemos toda la noche de hoy viernes tratando de descifrar qué es lo que pasa, qué es lo que tiene al país cautivo, qué es lo que tiene al país oprimido, que no es un país que no representa desarrollo, que no tiene futuro. Estamos a punto de endeudar todo lo que El Salvador tiene económicamente hablando, y ni aún así nuestra gente despierta. La participación de este César Fuente, él expone cosas increíbles y se lo dice en un vocabulario simple, pero de ahí a que la gente lo entienda, don Luis, si no lo terminan de entender, no pasa nada. Seguimos otros 30 años y van a ser 60 después y seguimos siendo explotados, seguimos siendo un país en extrema pobreza, seguimos siendo un país... al político no le interesa que la educación mejore. ¿Por qué? Porque es más fácil gobernar a un pueblo ignorante, a un pueblo dundo, baboso, ¿verdad? Que a un pueblo despierto, consciente. Ese es el problema, eso es nuestro problema de los salvadoreños. Entonces, ¿qué necesita el país, Eduardo? Que le caiga un rayo y que le quite esa venda que tiene el salvadoreño, porque usted no me dejará mentir de que el 55% o más no votó. Pues sí, si nosotros estuvimos ahí, pues. El 38-40% es el que elige todo. Sí, es que los demás son indiferentes, ¿verdad? Sí, el problema de nosotros es un poco delicado porque aquí la gente está viendo lo que pasó con Israel, con los nazis. Los nazis mataron una cantidad impresionante de personas y básicamente los judíos terminaron dejando que les mataran. Nosotros tenemos una cuestión y la historia se vuelve a repetir. Entonces yo creo que en sociedades como la nuestra, yo he dicho que nosotros somos como Sodoma y Gomorra. Nosotros somos una sociedad caduca que ya llegamos al fin de la situación. Y aquí la pandemia ha sido uno de los problemas bien delicados que nos ha pegado a nosotros, que lamentablemente, como yo le he venido diciendo, por fortuna, al tener el clima que tenemos, no nos pegó como nosotros lo dijimos acá, para 1 millón, para la cantidad de 5 millones y algo que estamos acá, era para que hubieran muerto 200-300 mil. Mejor que no haya sido así, porque si aún con esto se robaron ya $250,000 y más que hacen negocios chuecos bajo la mesa, así es capaz que se le llegan a sacar hasta el televisor a la casa para venderlo. Si ya la situación que ha pasado ha sido dura. Entonces, yo no sé qué más podemos esperar, o que el amigo televidente que nos está viendo acá, que es una cantidad impresionante que tenemos acá. Yo estoy asombrado. Pero Eduardo, estamos viendo como que si esto es la peor tragedia El Salvador. Es que por esa razón, porque... Mire, Eduardo, le voy a dar un dato. En 1986 El Salvador sufrió un terremoto y murieron 3,000 personas en un día. En el terremoto del 2001 murieron 300 personas. Es decir, de gripe en El Salvador muere 500,000 de personas en el año. De gripe, de problemas respiratorios. De insuficiencia renal. ¿Cuántas personas mueren anualmente en El Salvador? Y nosotros estamos viendo la pandemia como la peor tragedia solo para justificar meter mano en una situación económicamente hablando que es la oportunidad para poder corregir la caja chica del gobierno. Si no hubiera habido pandemia, El Salvador como tal, ¿en qué fase estuviera? Es decir, no tendría la oportunidad de endeudar al país, ¿verdad? Y tendría que comer lo que hay, ¿verdad? Claro. Pero hoy viene la gran oportunidad y como la crisis lo permite, metamos mano y ya se han descubierto casos de corrupción en apenas un año de gobierno que no son 5 pesos, son millones. Y todavía falta que salgan la rendición de cuentas de cuánto le costó el encierro de 90 días a la población por cada persona que estuvo encerrada en los centros de contagio, cuánto le costó al Estado, cuánto le costó al contribuyente un día por cada persona durante 90 días, y nos vamos a ir de espaldas cuando salgan esas cifras. Sí. ¿Por qué? Sí. Solo un día
Oiga bien, y le voy a poner un dato simple. Un día en un hotel en La Unión costó $19 de alimentación. Una persona, $19. ¿Cuánto es el salario mínimo en El Salvador, Leonel? Como $7, ¿no? Y un hotel está cobrando para tener ahí a un grupo de personas, por cada persona, solo de comida, $19. Más el alojamiento, más el agua, más el transporte, más el cuido, más la medicina, más toda esa logística que implica mantener a una persona durante 90 días. Nos vamos a ir de espaldas cuando aparezcan esas cifras y quiénes comieron de eso. ¿Cuáles empresas fantasmas comieron de todo ese derroche de dinero solo para tener encerrada a la gente sin hacerles examen? Sin saber si estaban o no estaban contagiadas. Y cuando aparezca esa cifra, nosotros vamos a decir, es que no es posible. Si una persona gana $7 y estamos gastando en comida en esa persona $19, óigame, discúlpeme, pero ¿y esa persona por qué no la tuvo en su casa y le pagó $10 mejor para que estuviera comiendo en su casa tranquilo? Es decir, si nosotros nos vamos desde el punto de vista analítico, financiero, contable, a mí me hubiera salido más barato decirle a Eduardo, quede en su casa y le vamos a pagar $10 para que se quede en su casa. Y no hubieran gastado en logística, no hubieran gastado en un montón de cosas innecesariamente. Claro. Usted hubiera usado su cama, hubiera usado su baño, hubiera gastado su agua y el gobierno hubiera gastado $10 por cada persona que estuviera encerrada. Si a mí me hubieran dicho, quédese en su casa, le vamos a dar $10 diarios mejor. Son $300 al mes. Encantado de la vida, la gente lo hubiera hecho. En lugar de estar gastando $19 solo en comida para tener a una persona encerrada, ¿por qué no la mandaron a su casa? Es lo que yo siempre he dicho desde el principio de marzo. ¿Por qué no? Bueno, Leonel no me dejará mentir, aquí en Texas es un problema, hay muchos contagiados. Óigame, pero aquí no somos 5 millones, aquí somos 40 millones. Y aquí no ha habido encierro obligado. Por ley lo van a tener ahí, usted no puede salir. O sea, usted ve cómo, usted mire cómo sale con sus gastos, ¿va? Pero el gobierno nos ha hecho el rollo de gastar en la gente. Entonces, todas esas decisiones uno las puede empezar a discutir, empezar a buscarle a salida, pero de todas maneras, yo quiero que, para ir cerrando, Leonel, ¿cuál es su comentario final sobre lo que hemos tratado de arreglar el mundo en 5 minutos? Yo pienso que son programas como este los que van a marcar la diferencia en lo que vaya pasando el tiempo. Participaciones como la de César Fuentes, capaces de conversar, de expresar ideas increíbles. Lastimosamente, los problemas del Salvador no se resuelven para mañana, por lo que estaba hablando usted, de que hay una Corte de Cuentas que está respondiendo a los intereses de los que los pusieron allí a ellos. O sea que nunca vamos a ver cómo el país sale de la corrupción si no hay grandes cambios en las leyes del Salvador. Y es preocupante. Aquí yo me daba cuenta de lo que era lo del petróleo, que cuando volvieron a decir que todo se iba a activar de regreso, que ya nadie iba a estar en las casas, porque dijeron que la economía iba a recibir un daño irreparable, cuando dijeron que todos los buques cargueros de petróleo estaban en el océano llenos y no tenían dónde desembarcar, dónde vaciarse el petróleo que traían, y países desarrollados ya habían comprado todo lo que podían ellos almacenar en sus países a precio de me lo llevo el petróleo, y el gobierno dijo, no, pues tenemos que volver a echar a andar la maquinaria
que produce dinero. En El Salvador no se midieron consecuencias. Pienso que solo lo hicieron para agarrarse de la oportunidad de poder hacer negocios, como decía Eduardo, que por allí alguien se hizo un negocio de $240,000 y que hoy lo destituyeron, pero él ya se llevó ese dinero para su bolsa. Entonces, nos falta mucho. Aquí de lo que se va a tratar, don Luis, es de mantenerse vigente con programas como este y seguir diciendo lo que está mal hecho en El Salvador, aunque no vivamos allá, aunque haya gente que no quiera oír lo que nosotros lo digamos, aunque salgan los troles maltratando y diciendo cosas, hay que seguir quejándonos de lo que está mal, tratando de llevar a El Salvador por un mejor camino, poniendo opciones, poniendo ideas, opciones para que el país se encamine en una dirección correcta y invitar a la gente que proyectos como los de Eduardo Beltrán son para eso, no son para triunfar, ni para vivir del pueblo, ni para hacerse millonario, sino que es para que haya una opción en esa papeleta de votación a la hora de elecciones. Eso es lo de Eduardo Beltrán, y quizás eso es lo que me lleva a mí, de alguna forma, a estar apoyando a Eduardo Beltrán y a todos los que sean no partidarios y que sean personas humildes y que quieran sacar al país adelante. Yo darle las gracias a usted, darle las gracias a los que nos estuvieron oyendo, pedir disculpas si ofendimos a alguien, que no es nuestra intención, y que El Salvador se merece mejores cosas que las que tenemos ahorita y juntos podemos sacarlo adelante. Muchas gracias, don Luis, agradecido. Mire, Lionel, es importante que uno tome conciencia de que la educación, de cualquier modo que usted lo mire, la educación es una lucha diaria, es una lucha constante que las personas no debemos de dejar. Cuando yo inicié este tipo de programas, solo yo quizás era el que me veía, nadie me veía, solo yo. Yo hablaba y hablaba y hablaba. Qué bueno que hoy hay programas que llegan a 150,000 personas. Qué bueno que hay programas que llegan a 5,000 personas. Pero yo siempre he dicho, y esa es mi filosofía de vida, que con una persona que usted eduque hace mucho. Con una persona que eduque ya hizo mucho, ya hizo bastante para que ese sea un efecto multiplicador. Y cuando yo lo comencé este programa decía yo, híjole, pero es que nadie me mira, pero yo no voy a dejar de hacerlo, porque yo quiero transmitir un mensaje y el mensaje tiene que llegar en algún momento a personas. Entonces, cuando uno comienza, Eduardo sabe, cuando uno comienza este tipo de programas, uno se da la tarea de preparar su programa, de echarle ganas y de ser constante, independientemente que solo una persona lo mire, aunque sea una, porque muchos troles dicen, miren, y solo 10 lo están viendo, dice, como que si ahí estuviera la esencia de todo, como que si en la cantidad estuviera la esencia. Y yo le respondo a ellos, yo no vivo de like, yo no vivo de que la gente me mire, yo vivo de que en algún momento usted va a construir algo, en algún momento ese mensaje va a llegar. Así como cuando alguien tira un papel en algún lugar con algún mensajito, ¿verdad? En el mar. Se fue volando y nadie lo recogía hasta que hubo una persona que lo recogió. Y ese papelito decía, usted es el afortunado ganador de tantos miles de dólares. Nadie le hacía caso porque lo veían como que era basura. ¿Sí? Nadie le hacía caso a los programas de Eduardo, de César Fuentes, y hoy entran miles de gentes para dedicarle un par de palabritas raras, va. Pero César Fuentes tiene la capacidad de manejar eso. Tiene la capacidad porque él ya viene de donde asustan. Entonces, los que estamos en estos esfuerzos, sabemos lo que cuesta. Sabemos que no es fácil educar. Sí. Yo fui en alguna etapa de mi vida, fui profesor. Y dentro de los alumnos siempre hay uno, ¿verdad? El más inteligente, el más listo, el más torpe y el que nunca va a aprender.
pero al que nunca va a aprender es a que hay que dedicarle más tiempo, porque ese necesita su trabajo. No se fije en el más inteligente, se aprende solo. Ese ni estudia y saca buenas notas, pero el otro, el menos favorecido, ese necesita más apoyo suyo. Por lo tanto, yo lo que digo con esto es que la educación es una gota a la vez, una gotita, y va llegando, y va llegando, y va repitiendo, y va repitiendo, y va diciéndole a la gente, no se equivoque, mire bien, mida, todo ese rollo. De todas maneras, le agradezco mucho a Leonel el tiempo que se tomó para estar con nosotros aquí. Yo siempre digo, si podemos arreglar el mundo en 5 minutos, aunque sea teoría, hagámoslo. ¿Por qué no? No perdemos nada. No, nosotros no vamos a perder la dignidad por querer enseñarle a alguien. Sí, correcto. Al contrario, tenemos que seguir y no perder el impulso. ¿Va? Eduardo Beltrán, para mí siempre es un gusto saludarlo y sé que siempre se quedan temas por decir porque con usted podemos amanecer hablando aquí. Su despedida final, Eduardo. La verdad es que la gente tiene que entender que esta cosa es así. En los zapatos de esa persona, ahí estamos nosotros, porque por ejemplo cuando comenzamos con esta cuestión, un amigo me insultó todo, me dijo, vos estás loco. Y ahora que estoy viendo aquí en el muro la cantidad de personas que están viendo la plática, quería encontrar una persona como don Leonel Orellana, lo encontramos. Y no he encontrado a Leonel, he encontrado a Carmencita, a José Alvarado, a usted, ya cada día somos más, y el chiste es de eso, porque para hacer la reconversión económica, política y social del país, solo va a ser posible cuando tenemos ciudadanos consecuentes y que amamos la patria, que no estamos pensando en irnos. Pero cuando nosotros nos queremos ir, dividimos a la familia y ahí perdemos todo. Entonces yo le quiero agradecer a ustedes porque la plática se ha convertido en un referente. Yo lo he mantenido, yo lo voy a seguir diciendo hasta la saciedad, que la plática es un referente porque las cosas que hemos tocado aquí, de jugarnos el albur, de decir que los decretos del presidente van a salir inconstitucionales, tener esas agallas, de decir que el COVID-19 no va a matar a la gente por esto y estos factores, y jugándolas, y al final de cuentas consideramos que uno tiene que ser responsable. Pero es un agrado venir a hablar con dos grandes amigos y también con la gente que están al otro lado, como mi suplente, Carmencita López, que ese programa lo vamos a dejar para después, porque hoy tocamos un tema más interesante para hacer pública la candidatura independiente como diputado, pero eso lo vamos a hacer independiente. Para el sistema de otro espacio, para tocarlo de una mejor manera, porque la temática está más que interesante. Es que no alcanza el tiempo para decir tantos temas que uno quisiera tocar, pero por el tiempo. Sí. La coyuntura de este momento era clave, porque don Leonel tenía, se lo voy a decir, habíamos hablado con tantas cosas, pero la agenda de él ha estado ocupado, le ha tocado andar de arriba para abajo. Pero en el momento, hoy tenía un poquito de miedo porque yo sé que le ha corrido para estar con nosotros y el país tiene que entender que estos esfuerzos que uno hace, no los hace por uno, sino que lo hace por el país y por nuestros amados hermanos que tenemos que despertar de este sueño, este letargo que nos está matando a todos a paso lento. Si no nos despertamos, todos vamos a morir. Pero cuando digo a morir, por el fanatismo que se está dando en la patria. Dicen que antes de amar a otros hay que amarse uno mismo, ¿verdad? Claro. Y muchas veces pareciera de que el egoísmo es malo, pero en realidad, si no te amas a ti mismo, ¿cómo podés amar a otros? Es decir, yo siempre soy de esas personas que siempre digo cosas como que algún día el país, por lo menos digo yo, algún día tendrá algún derrotero y no será en las noticias negativas y tendremos países que nadie habla de notas negativas como Finlandia, Noruega, Suecia. ¿Quién se da cuenta de alguna nota trágica en Suiza, por ejemplo? En Noruega es una gran noticia cuando sucede algún hecho trágico. Entonces, países avanzados tenemos que copiarlos, pero los tenemos que copiar en todo, no solamente en la parte que nos toca, no solamente en la parte que nos corresponde. Si nosotros lográramos copiar el modelo educativo de Suecia, por ejemplo, la gente que
que ha ido a Suecia, la gente que ha vivido, la gente que vive en Suecia, da fe del sistema educativo de Reino Unido, por ejemplo, ¿verdad? Donde una persona que llega sin ningún problema, que llega sin papeles y todo, es tratado como que si fuera ciudadano, ¿ya? Le dan todo y lo tratan bien y todo. Le digo porque sé de casos, ¿ya? En Estados Unidos, aquí no, aquí, si acaso logra pasar el muro, ¿verdad? Pero aquí arrégleselas como pueda, man. Aquí hay que ver cómo le va. En El Salvador igual. El Salvador lleno de clasismo, ¿verdad? Un país lleno de clasismo donde las personas con un carro que tengan se creen la mamá de Tarzán, ¿ya? Y miran de menos al señor que anda vendiendo minutas. Ese clasismo en El Salvador es eso que hay que erradicarlo, porque no se vale esa desigualdad social, no se vale esa distribución de la riqueza ridícula que hay en El Salvador, donde toda la persona, una persona mayor de 35 años, mire, usted ya no tiene opciones de trabajo, a menos que se meta a político. Pero usted va a una empresa con su currículum, tiene licenciatura, tiene maestría, tiene 20 años de experiencia, pero tiene 40 años. Fíjese que el salario que usted quiere ganar es muy alto. No le podemos dar el trabajo. Así pasa. Y en Estados Unidos, una persona no le dicen cuál es la edad que tiene. Le dicen, puede mover esa tierra de ahí para allá y usted va a ganar lo mismo que ganó el doctor o el licenciado. Es decir, esa desigualdad social pasa por leyes. Ese clasismo que en El Salvador existe, esa discriminación a las personas porque son mayores, ¿ya? Esa discriminación a las personas porque, no, mire, pero es que usted no tiene carro, usted no le podemos dar trabajo. Sí, pero yo voy a ver cómo me vengo, no importa. No, pero es que necesito que tenga carro, si no, no le doy trabajo. Es decir, esas cuestiones son laborales, pero más que laborales son sociales. Y por eso El Salvador no despega, por eso El Salvador tiene esos años de retroceso, que bien lo dice Costa Rica, ustedes tienen 70 años de problemas educativos y nos enojamos porque nos dicen la verdad. ¿Sí? Claro. Y el presidente es el primero que sale molesto porque ni terminó el bachillerato. Es decir, nosotros somos así. Nosotros somos ese tipo de personas. Que la gente que tenga dinero pareciera que ya es el dueño del mundo, ¿verdad? Pero los demás, ¿qué? Leonel, no se me pierda, vamos a hablar otro día, vamos a tranquilo, vayamos a descansar, vaya a cenar. Igual, Eduardo, cuídense mucho, fue un gusto saludarlos para todos los amigos de La Plática. Este fue La Plática desde Houston. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos. Estaremos en otra ocasión a través de La Plática. Cuídense mucho, saludos. Mañana tenemos tertulia bohemia a las 6 de la tarde. Vamos a tener ahí una platiquita ahí sobre cultura. A la gente que está en la plataforma de nosotros, como no lo pudimos porque una cantidad impresionante, vamos a entrar en breve para tener un coloquio también y a seguir avanzando ya con el programa que nos corresponde ahora, que se llama De Cara al Pueblo. Mientras tanto, yo le agradezco a usted este brillante espacio y de todo corazón, como ustedes son salvadoreños formidables, y como mi querido hermano del alma, don Leonel, y toda la gente linda, doña Marta Pineda, y una gran cantidad de gente que se está uniendo atrás de nosotros. Pero eso lo vamos a dejar para después, para hablar de estos temas. Bendiciones para todos y linda noche. Igualmente, Leonel, muchas gracias. Cuídense mucho. Saludos. Ahí estamos a la orden, don Luis. Eduardo, gracias. Cuídense. Gusto saludarlos. Bueno, gracias.